Saludos amigas y amigos del Eco Exploratorio. Mi nombre es Henry Rivera, gerente de exhibiciones del Eco Exploratorio, y el día de hoy seré su moderador junto con los dos recursos que nos están acompañando en el cierre de nuestra edición Huracanes 2020 de Ciencia Virtual, nuestro nuevo programa de educación en línea a través de webinars y laboratorios científicos que hemos estado a través de las pasadas semanas transmitiendo en vivo todos los días, 3 webinars diarios, y hoy pues terminamos con nuestra primera lectura de cuentos y preparación de bulto de emergencia, que fue a las 11 de la mañana, y hoy comenzamos con nuestro último webinar, el de huracanes, cambio climático y plan de acción, con la meteoróloga Ada Monzón y nuestro invitado especial, el doctor Ariel Lugo del USDA Forest Service. Pero antes, quiero darle un gran agradecimiento a todos nuestros auspiciadores. Gracias a ustedes por hacer esto posible. Sin ustedes, nosotros no podíamos brindar todos estos servicios extraordinarios para todo nuestro público. Un saludito a todos nuestros visitantes, a todos nuestros participantes a través de nuestra plataforma de Zoom y Facebook, quienes están día tras día conectándose y apoyando a nuestro programa de ciencia virtual. Y me adelanto desde ahora unas grandes felicitaciones a todas esas madres que celebramos mañana, el Día de las Madres, pero no tenemos que dejar el día de mañana para eso. Todos los días celebramos a nuestras madres. Un beso y un abrazo para todas nuestras madres y para la mía también. Así que nada, continuamos. Comenzamos una nueva edición de Ciencia Virtual, en este caso dedicada al calor, a la temporada de calor, porque mi gente, ha hecho mucho calor, ha hecho mucho calor y estamos todos, mira, derritiéndonos, pero no podemos coger las cosas así también en relajo. Tenemos que tomarlo en serio y velar por la seguridad, por la salud de los niños, de los adultos y de nuestras mascotas. Tendremos una serie especial de lunes a viernes a las 11, a la 1 y a las 3 de la tarde, y el sábado a las 2 de la tarde. Ediciones de Ciencia Virtual para que todos ustedes puedan conocer cómo podemos protegernos y cuál es la importancia de la hidratación y cómo protegernos ante el calor y estar siempre seguros y con mucha salud. Para inscribirse a esos webinars, muy pendiente a nuestras redes sociales, a Facebook, Twitter e Instagram. Recuerden darle un like y un share, compartan para que más personas se enteren de todos estos servicios y estas oportunidades tan grandes para continuar nuestra educación en línea con el Eco Exploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico. El día de hoy, como les mencioné, nos acompaña el doctor Ariel Lugo del USDA Forest Service y, por supuesto, nuestra meteoróloga Ada Monzón con el tema huracanes, cambio climático y plan de acción. Así que, nada, con ustedes, nuestros recursos del día de hoy. Muchísimas gracias, Henrik. Muy buenas tardes a todos. Qué placer estar con ustedes en este sábado, el 9 de mayo, son las 3:04 de la tarde, y este es el último webinar de Ciencia Virtual del Eco Exploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico de esta semana, que es la semana que le hemos dedicado al tema de huracanes. Específicamente es la edición Huracán 2020, y hemos estado acompañados por más de 21 recursos que han estado ofreciendo webinars durante toda la semana para todo el público, desde niños, maestros, adultos, todas las familias. Tenemos que estar preparados para la temporada de huracanes 2020, y esta precisamente es la semana de preparación nacional a la temporada de huracanes, que la define el Centro Nacional de Huracanes en Miami, Florida. Y de hecho hemos estado en 3 ocasiones con ellos, y específicamente también con su director, con Kane Graham, hablando de cuál es la misión del Centro de Huracanes durante la temporada. Así que hemos querido tomar muchos temas desde lo que es la información meteorológica, pero también cómo ponemos los planes de mitigación y de preparación para la temporada. Hablamos también el domingo pasado con Nino Correa desde lo que son los riesgos y la resiliencia para la temporada
temporada de huracanes, considerando todos los agravantes que tenemos en este año. Así que les agradecemos a cada uno de ellos por haber sido parte de todo este proceso educativo a través del ecoexploratorio. Pero en esta ocasión, y con este cierre final hemos querido cerrar todo este proceso educativo, una persona que yo aprecio y que admiro mucho, y es el doctor Ariel Lugo, quien dirige el Instituto Internacional de Taxonomía Tropical bajo el US Forest Service. Muchísimas gracias, Ariel, por estar con nosotros. De verdad que es un privilegio tenerte con nosotros. Hola, Ada. Muchas gracias por invitarme. Ariel, yo creo que, o sea, para las personas que no conocen a Ariel recientemente recibió un premio. Su vida profesional ha estado llena de grandes méritos, de grandes reconocimientos, y recientemente recibiste uno a través del grupo de Ciudadanos del Carso, ¿no? Y de todo ese grupo tan extraordinario con quien compartes y laboras. Háblanos de qué fue ese reconocimiento. De hecho, bueno, los Ciudadanos del Carso otorgaron el premio Agustín Stahl, que ellos llevan haciéndolo desde creo que fue desde el 2016, por bastantes años. Y recientemente tuvimos una actividad donde se reconocieron nuevos recipientes de este premio. Yo fui el primero que lo recibí. Quizá cuando uno es viejo se lo dan primero, pero es una serie de nuevas personas que fueron reconocidas. La doctora Elvira Cuevas, el doctor, ay, ahora se me olvidan los nombres. No te preocupes, todo lo podemos buscar a través de la página de Facebook de Ciudadanos del Carso, que ellos lo tienen allí, que es un grupo muy asertivo en términos de también la educación ambiental en Puerto Rico, así que un saludo para todos ellos. Lo importante saber, Ada, es que el premio Agustín Stahl reconoce a científicos puertorriqueños que se han distinguido en sus trabajos sobre historia natural de Puerto Rico. Y esa es la parte importante, que es una forma de reconocer a los científicos de este país. Y que están en una iniciativa también para un museo de historia natural, según estuve viendo recientemente en el área de Arecibo. Correcto, un instituto dedicado al carso, que va a ser único en el país. Fantástico. Tú sabes que el logo del ecoexploratorio es una flor. Esa flor está inspirada en la cobana negra del doctor Agustín Stahl. Oh, sí. Agustín Stahl fue nuestro primer científico internacional de Puerto Rico y lo reconocemos como el que le dio ejemplo a todas las generaciones futuras sobre lo que puede hacer una persona aquí en Puerto Rico. ¿Cómo ha sido tu carrera profesional? ¿Cómo eras de niño? ¿Te encantaba la naturaleza? ¿Cómo fue ese proceso? No, yo soy urbano, yo me crié en Mayagüez y cuando yo me estaba criando en Puerto Rico estaba deforestado. De hecho, una de las cosas que yo he visto a través de mi vida es la reforestación de Puerto Rico. Puerto Rico era mucho más verde de lo que era cuando yo era chiquito, así que yo me crié en los cañaverales de caña. Pero hoy en día aprecio la naturaleza según se manifiesta en los espectaculares bosques puertorriqueños que van desde los bosques secos en Guánica hasta los bosques húmedos y bien húmedos de Luquillo. ¿Qué tipo de actividades ustedes quieren ver que los niños, ¿verdad? Estén comprometidos y que comiencen a hacer desde temprana edad para seguir forjando ese respeto por la naturaleza? Es importantísimo que la juventud se familiarice con los recursos naturales de la isla y en particular los bosques, porque los bosques es la cobertura natural de Puerto Rico. Y como tenemos tanta diversidad de bosques, uno nunca se cansa de visitarlos porque siempre te dan un aspecto distinto. No es un aspecto monótono el que tú vas a recibir de los bosques. Y en ese sentido, si tú te familiarizas con los bosques, si los visitas y aprendes a valorarlos, tú vas a ser un mejor ciudadano porque entonces tú vas a respetar ese reservorio natural que tiene el país y no lo vas a sacrificar vanamente. Porque muchas veces quienes sacrifican los recursos son quizás los que no los entienden. Y es importantísimo que la juventud
entienda y se familiarice con sus recursos naturales para que pueda entonces valorizarlos propiamente. ¿Cuál es tu bosque favorito? La gente asume que mi bosque favorito es el yunque, porque por supuesto yo le he dedicado la carrera al yunque y muchos no saben que yo también le he dedicado muchísimo tiempo a los bosques secos, como el de Guánica, pero yo comencé con los manglares. Así que es dificilísimo decir cómo uno escoge entre los manglares, el bosque seco y el bosque tropical. Pues yo lo que digo entonces, por eso es el travieso, que mi bosque favorito son los bosques del Meaíto, de Sphazothea, que es los bosques que tienen esas flores bien rojizas y que vemos por todo Puerto Rico. Muchas personas no lo valorizan, pero para llevarle la contraria, yo pienso que esos son bosques espectaculares y que tenemos que también prestarle atención. Y los pterocarpus a mí me encantan también. Pues esos son increíbles. ¿Sí? Es una sombra, ¿verdad? Preciosa. ¿Cómo se ha afectado de alguna forma el bosque seco de Guánica con toda esta situación de los temblores en el área suroeste? Bueno, los bosques secos como el de Guánica resultan ser uno de los bosques más resistentes que tenemos en el país y de hecho cuando los huracanes grandes pasaron por encima de Puerto Rico, los bosques menos afectados en cierto sentido son los bosques secos, porque el bosque seco tiene un truco y es que tiene toda su biomasa debajo de la tierra, o sea que el viento no lo afecta mucho y puede rebrotar rápidamente después del evento. Así que en los bosques secos toleraron bien los terremotos, excepto aquellos cantos de Puerto Rico que cayeron al mar, ¿verdad? Porque Puerto Rico perdió área como resultado de los temblores y bajó el nivel del mar, subió el nivel del mar y bajó el nivel de la tierra. Y eso, por supuesto, en esas áreas, pues, tuvieron problemas. Pero en términos generales, los bosques secos son bosques extremadamente resilientes a eventos extremos en que nos enfrentamos en este país. ¿Y se vieron grietas en esa área? Bueno, yo no he ido a buscar grietas, porque las grietas que yo he visto reportadas han sido bajo el agua. Y he visto también grietas, ¿verdad?, en el terreno. Por ejemplo, en Ponce vi fotos sobre eso. Pero esas grietas no son de un tamaño que tú pensarías que va a afectar mucho al bosque. Porque el área relativa de efecto no es tan alta en relación al área de bosque. En el caso de huracanes, pues siempre afecta ver cómo la naturaleza de forma inmediata, ¿no? Responde a los efectos del viento. Y sobre todo, yo creo que una de las cosas que más tristeza nos trajo a todos fue ver cómo Puerto Rico quedó limpio prácticamente de hojas, la cantidad de árboles que se arrancaron de raíz o que lo perdimos a consecuencia del huracán María. Los huracanes, ¿verdad? Al fin y al cabo son eventos naturales y la naturaleza, pues ya vemos cómo se va recuperando, ha tomado su tiempo, pero se va recuperando. ¿Cuán compleja es esa relación entre lo que es la naturaleza en tierra versus lo que es la naturaleza atmosférica? ¿Qué pregunta tú haces, Ada? Esas son las preguntas, ¿verdad?, que mantienen a los científicos ocupados. Pero fíjate, el huracán, que es un fenómeno meteorológico, tu especialidad, es parte integral de la ecología del bosque terrestre, que son los que yo estudio. Y tú no puedes interpretar los bosques de Puerto Rico o los bosques del Caribe, no puedes interpretarlos sin considerar los huracanes, porque los huracanes son quienes forman a los bosques, los huracanes son quienes determinan la composición de especies que esos bosques van a tener, las tasas de funcionamiento de esos bosques. Y lo mismo nos pasa con la sociedad. El huracán es un fenómeno complejo, es grande y es el elemento principal que forja lo que llamamos como el Caribe, ¿verdad? Como los bosques caribeños. Tú tienes que considerar los huracanes y generalmente cuando miramos el huracán lo vemos en forma negativa. Y yo lo que te estoy diciendo es que tienen también un valor positivo, que lo negativo es en el instante en que tú estás bajo la influencia de esos vientos
brutales que pueden tener, ¿verdad? Pero según los puertorriqueños se deprimieron cuando vieron a la isla Brown, porque todos hablábamos de eso, y eso se le caía el corazón a uno, ¿verdad? Uno estaba literalmente deprimido, pero a mí me maravilló lo rápido que los puertorriqueños se dieron cuenta el retorno del verdor. Y también recuerdo que muchos puertorriqueños estaban comentando, pero ven acá, ya los bosques están verdes y yo todavía no tengo luz. O sea que vieron el contraste entre la respuesta del sistema social tecnológico y la respuesta ecológica. ¿Y por qué fue eso? Pues porque los huracanes son amigos de los bosques, y los bosques sí sufren en el momento en que estás expuesto a los vientos, pero tienen mecanismos de respuesta. Y Puerto Rico reverdeció brutalmente rápido, ¿verdad que sí? Nos volvimos a ser verde, y eso levantó la moral del país, en mi opinión, mientras todos estábamos sin electricidad semana tras semana tras semana. O sea que vimos ese contraste, y por eso es que yo lo veo, la pregunta que tú me haces, yo lo veo que son parte del mismo ciclo. Es un ciclo de crecimiento y de destrucción, si le quiere llamar destrucción, pero hay un renovamiento, se renuevan y eventualmente son más productivos y mejor adaptados con el paso de los huracanes. Aún el yunque en el día de hoy, ¿cómo han ido mejorando las cosas en términos, por ejemplo, yo sé que había muchos caminos que también habían sufrido a consecuencia de derrumbes? ¿Ya todas las áreas están abiertas para el público o se han tenido que mantener otras cerradas? No, porque una de las cosas que nosotros tenemos que entender fue que el huracán María fue mucho más que el viento. Y como yo te voy a explicar ahorita, la lluvia fue quizás el factor principal de sus efectos sobre el paisaje puertorriqueño. Y en el Yunque nosotros sufrimos una enorme cantidad de derrumbes. El servicio forestal, nosotros estamos invirtiendo más de 60 millones de dólares tratando de sobreponernos a los efectos de esos derrumbes. Y no todo el yunque está abierto porque no damos abasto. Los procesos de restauración, de rehabilitación de las áreas que sufrieron derrumbes son lentos. Es interesante, el derrumbe es casi instantáneo, ¿verdad? Cuando llega la lluvia a cierto límite, ¡paquiti! Se va todo el terreno. Pero para los ingenieros, recoger la tierra y restabilizar el terreno, eso nos toma años. Y esa es la parte interesante del huracán, que sus efectos son instantáneos, pero luego hay unos efectos a largo plazo que nos toma tiempo y esfuerzo y dinero para poder rehabilitarnos. Y en muchas áreas de Puerto Rico, Ada, en los bosques públicos, todavía las áreas, las veredas están entorpecidas por árboles caídos, porque se requiere dinero, esfuerzo, organización para rehabilitarla, y simplemente esos recursos no existen. ¿No existen dentro de las agencias federales o no existen dentro, o sea, para ayudar en ese proceso de limpieza? ¿Cómo podemos ayudar? Fíjate, porque lo que pasa es que si vas a mirar a los bosques, están los bosques federales, que el Yunque es el ejemplo, donde nosotros recibimos una apropiación del Congreso, como te dije, de más de 60 millones de dólares, y yo estoy seguro que nosotros vamos a rehabilitar el Yunque. Danos un poquito más de tiempo, pero, Claro. pero esa apropiación no vino para los bosques estatales. Los bosques estatales, la mayoría de los bosques que están en la jurisdicción insular, pues allí no hay la igual cantidad de recursos, y por eso están rezagados en la habilidad que tiene el gobierno de ir y de limpiar las veredas y combatir los derrumbes. Por ejemplo, fíjate lo que están proponiendo con los arrecifes de coral. En la costa hubo una gran cantidad de escombros que se fueron el producto del huracán y de la tormenta Riley, por ejemplo, que trajo unas mareadas brutales a Puerto Rico. Y esos escombros, ¿quién los va a sacar? Pues el gobierno no tiene recursos para sacarlos. Se quedan allí, se amontonan, y entonces algunos sugieren, pues vamos a tirarlos al mar
y decir que eso es, estamos rehabilitando arrecifes artificiales. No, eso no es así. El remover los escombros de huracanes es por sí una actividad profesional seria y que toma tiempo y dinero. Pero FEMA, digo, preguntando aquí en voz alta y estamos públicamente hablando, pero FEMA no tiene una porción que es de fondos para remoción de escombros. Eso no, o sea, esos escombros se limitan entonces a, por ejemplo, escombros públicos o también pueden ser escombros de bosque. FEMA nos ayudó a remover los árboles que estaban en las carreteras y en muchas veredas, pero eso fue a corto plazo. A corto plazo. Y fue en los sitios públicos. Cuando hablamos de los bosques, que tú estás hablando, ¿verdad? Digamos, pensando en Toro Negro o un bosque estatal aislado, pues para eso no hubo fondos. Y en ese sentido, pues, eso dificulta. Hay muchas dificultades de recursos para eliminar todos los escombros. ¿Y eso ustedes lo trabajan con recursos naturales o con qué otra institución se trabaja eso en Puerto Rico? Digo, y pregunto esto porque, ¿verdad? No, sin interés alguno de verdad de fomentar nada, es que sencillamente es parte de lo que es la respuesta a estos fenómenos atmosféricos y que a veces nos olvidamos que esta parte natural es tan importante como lo que es la vivienda. O sea, todo esto tiene, uno no quita el valor del otro, ¿no? Exacto, y lo que estos fenómenos descubren, ¿verdad? Lo que revelan es que los procedimientos, idealmente es como tú dices, idealmente pues todas las agencias con injerencia en los recursos naturales trabajan juntos, planifican juntos y utilizan los recursos disponibles. Pero en la realidad, lamentablemente, hay fragmentación en el gobierno, y hay también procesos muy burocráticos de parte de FEMA, de cómo es que ellos dan dinero, para qué circunstancias y qué requisitos se encuentran. Y en nuestro país no hubo ningún liderato que nos integrase a todos para que trabajemos juntos como tú estás sugiriendo. Y el resultado fue penoso para el país, porque entonces quizás perdimos la oportunidad para hacer muchas cosas. Ariel, y eso va entonces a la complejidad de lo que es el manejo de emergencia de un huracán. Todo depende con la lupa que nosotros miremos cada cosa, porque claro está, pues miren, nuestro mundo pequeño pues es nuestro entorno de nuestra casa, lo que nosotros sufrimos, pero cada elemento de una casa depende de un servicio y depende a su vez de lo que nosotros somos dentro de nuestra sociedad. Así que hay elementos sociales, económicos y de muchos otros aspectos naturales, lo que hace extremadamente complejo el fenómeno de un huracán y sobre todo cuando estamos hablando de huracanes catastróficos, que lamentablemente es la nueva norma hacia el futuro en términos de huracanes. Y quiero aclarar que no es que ahora todos los huracanes se van a convertir en categoría 3, 4 y 5, no es eso, es que no vamos a dejar de tenerlos en las temporadas. Y número 2, de los que se formen, siempre va a haber una cantidad que va a estar separada para producción de este tipo de fenómenos. Y dentro de esa producción de estos fenómenos, la posibilidad de que estos se conviertan hasta en categoría 4 o 5 está incrementando. Y esa es la preocupación. ¿Cómo ahora nosotros nos vamos a preparar para esta complejidad nuevamente en esta temporada? Estoy totalmente de acuerdo contigo, y lo que tú estás implicando es que una cosa es nosotros prepararnos individualmente y con nuestra familia, y otra cosa es prepararnos como sociedad. Porque si hemos aprendido algo, tal como tú lo describes, esta complejidad, todos dependemos de todo, lo social, lo tecnológico, lo ecológico, estamos entrelazados. No podemos ignorar uno a costa del otro. Por lo tanto, necesitamos una estrategia de sociedad que debe ser una sombrilla sobre las estrategias individuales que nosotros podemos tomar, porque de lo contrario, si nos falla el sistema social, ecológico y tecnológico, que es la sombrilla,
pues vimos como en el caso de María, muchos sectores comunitarios se quedaron expuestos, no atendidos, rezagados. Y todo eso tiene que ver con la organización social, ecológica y tecnológica que nuestro país tenga. Y sobre todo en aquellas comunidades más marginadas. Sí. Donde había o donde hay algún tipo de están escasos de recursos para poder entonces atender lo que es la respuesta y verse contra la pared porque realmente no tenían a dónde mirar. Correcto, correcto. Tenemos una presentación que me encantaría que nuestra audiencia la vea, así que si le pedimos ahora a Henrik que nos ayude, pues vamos entonces a pasar a verla. Gracias. Sí. A ver si Henrik nos ayuda por ahí. En la presentación lo que yo voy a hacer es sistematizar la conversación que hemos tenido. Precisamente es lo que yo quería hacer. Vamos a decirle a Henrik aquí rapidito para ver si nos puede ayudar, si la puede poner rapidito. Mientras tanto eso ocurre, María ha sido uno de estos eventos extremos, pero también hemos tenido sequías, Ariel, y ahora nuevamente estamos en una deficiencia de lluvia. O sea, estamos viendo que hay demasiados extremos y eso pone peso también dentro de la naturaleza. O sea, ¿cómo las especies van a estar entonces respondiendo a todo esto? Es algo que no podemos... A ver, me dice que se le cayó el internet, pero que entra ya mismito. ¿Cómo las especies, verdad, van a estar acostumbrándose adaptándose, debo decir, a estos cambios súbitos de excesos de agua y de deficiencias de agua? Los extremos, ese es el reto que tiene, ¿verdad?, la biota, los sistemas naturales de Puerto Rico y el ser humano también, porque estamos todos en el mismo bote. Yo, sin embargo, tengo algo que decir sobre la sequía que quizás la gente no sabe, y es que interesantemente el Caribe, la vegetación del Caribe evolucionó bajo sequía. O sea que los sistemas naturales nuestros, según están adaptados a los huracanes, también tienen adaptaciones a la sequía. Y nosotros hemos tenido 2 sequías bastante serias en los últimos años y los científicos del instituto han tratado de ver qué efecto encontraban en los bosques y no encontraron casi ninguno. Encontramos, por supuesto, pero nada significativo, y es el hecho de que nuestra naturaleza está adaptada a la sequía. No, sin embargo, está adaptada a la sociedad. Y o sea que la sequía es algo que tenemos que preocuparnos como puertorriqueños, pero también allí tenemos opciones porque podemos manejar el agua y podemos manejar el agua en una forma que evite el efecto de esos eventos. Pues mira, yo aquí llegó la presentación, si me permiten. Yo lo que traté el título, y esto es una presentación bien corta: los huracanes forjan el futuro de naciones y ecosistemas, que era lo que estábamos discutiendo, que estos eventos, la complejidad de estos eventos, el resultado de su paso es que las naciones evolucionan después de los huracanes, y si no evolucionan, no importa que uno no haga nada, pero el huracán va a determinar el futuro de las naciones y siempre determina el futuro de los ecosistemas. Y podemos ver el próximo. Esto es un resumen de las cosas que los huracanes hacen. Hay que entender que los huracanes son los que enfrían el planeta. La razón por la cual nosotros pensamos que va a haber más huracanes con el cambio climático es que el huracán, a medida que la tierra se calienta, va a producir más huracanes, porque los huracanes lo que hacen es que cogen el calor de los trópicos y se lo llevan hacia las altas latitudes y distribuyen el calor. El resultado es que ellos enfrían el planeta. O sea que es una función que tienen a nivel global. Ya sabemos que cuando pasa un huracán por encima de una comunidad o de una ciudad o sobre Puerto Rico, los organismos se dispersan. Los pájaros van a otro sitio, las abejas, todos los organismos buscan refugio, y los puertorriqueños siempre observamos cómo vemos organismos donde no los esperamos. Cualquiera que va a McDonald's después de un huracán sabe que las abejas le caen encima buscando la
la comida que uno compró en el McDonald's, porque las abejas se quedan sin flores y néctar. Pero el huracán rejuvenece el paisaje, mueve sedimento, pero lo que hace es que rejuvenece y acelera todos los procesos de los ecosistemas. Y en el yunque, nosotros hemos medido que la productividad de los bosques aumenta. Eso está comprobado científicamente. Después del huracán, el crecimiento es más rápido que lo que nosotros logramos con plantaciones. Y lo más espectacular es que los huracanes aceleran la adaptación y la evolución de las especies. Yo no sé cuántas personas lo han visto, pero pueden buscarlo en el internet, que recientemente salieron unos videos de los legaltijos adaptándose al viento y cómo ellos agarran, y al agajarse pues cambian las extremidades para ser más efectivos en sobreponerse a los vientos de tormenta. Y es que los huracanes le ponen presión a las especies, y entonces si no se adaptan, pues pierden en el proceso evolutivo y son sustituidos por especies que sí se adaptan. Así que la evolución se acelera como consecuencia de los huracanes, y por eso es que uno puede decir que los bosques de Puerto Rico, los sistemas ecológicos de Puerto Rico están adaptados a los huracanes, porque han visto más de 300,000 huracanes en la historia evolutiva del país. Próximo. El próximo. Pues entonces, lo que nosotros pensamos sobre los huracanes es el viento. Y en esta gráfica, ustedes ven lo que estamos enseñando en el eje de Y vertical, son el porcentaje de troncos partidos después de 3 huracanes, Hugo, Georges y María. Y vemos que todas estas medidas las hicimos en el yunque. Hugo tenía como 4% de los árboles partidos, Georges tenía el doble, como 8%, y en María había 16% de los árboles tenían los troncos partidos. Y entonces, pues, ¿por qué María y Irma partieron tantos troncos comparados con Hugo y con Georges? Pues la respuesta está en el eje de la X, en el eje horizontal. Ahí ven la velocidad del viento. Y es que Hugo lo que tenía era aproximadamente 37 metros por segundo de velocidad de viento. Georges tenía como 46 metros por segundo, pero María nos tiró con 70 metros por segundo. O sea, que la intensidad del viento fue lo que hizo que María fuese más efectivo en tumbando troncos en los bosques. La intensidad del huracán es importantísima. Y entonces, esa intensidad está relacionada a la velocidad del viento, está relacionada a la potencia del viento, a la energía que el viento, ¿verdad?, ejerce sobre los bosques. Entonces, lo que yo traté de hacer fue comparar los distintos aspectos del huracán, el viento, la lluvia, con otros eventos extremos que Puerto Rico ha sufrido recientemente. Si me puedes enseñar la próxima diapositiva. La próxima. La próxima, Henrik. Esa. Un poquito complicada, pero yo creo que va a ser bien ilustrativa. Aquí lo que hice fue mirar al huracán María y compararlo, las partes del huracán, con la debacle económica que Puerto Rico ha sufrido. Estamos viendo 2 colores de barras. Los colores anaranjados es la potencia del evento, y la barra azul es la dosis que recibió Puerto Rico como resultado del evento. Y lo que hice fue analizar todos los componentes en las mismas unidades, o sea que los podemos comparar con las mismas unidades, que son unidades de energía. J quiere decir julios, que es la medida de la energía. Fíjense en que las barras anaranjadas están organizadas en orden, desde la más intensa a mano izquierda, que son
los landslides, o sea, los deslices de tierra, a la mano derecha, que es el colapso económico de Puerto Rico del 2006 al 2016. O sea que la parte económica en términos de potencia era mucho menor, digamos, que los derrumbes de tierra. Ahora fíjense en las primeras 4 barras anaranjadas. Están los derrumbes, está la lluvia total que sufrió Puerto Rico, está la velocidad de la lluvia, porque en Puerto Rico, particularmente cerca de Cagua, la velocidad de la lluvia rompió récords increíblemente espectacular, en el sentido de que estaba lloviendo una velocidad nunca antes medida en Puerto Rico. Y la próxima están los vientos de María, los vientos máximos, maximum sustained wind. Ustedes ven que esa barra anaranjada de los vientos, que es lo que nosotros asociamos con los huracanes, tenía 3 o 4 órdenes de magnitud menos potencia que la potencia generada por los derrumbes de tierra. Debo decirle a los lectores, a los escuchantes, los que están viendo este video, que cada vez que pasamos una escala, una línea horizontal en la escala vertical, la cantidad aumenta 10 veces. Es una escala logarítmica. Y que cuando miramos al huracán María, lo que vemos es que su efecto principal sobre Puerto Rico fueron los derrumbes de tierra. Puerto Rico sufrió como 100,000 derrumbes de tierra. Y esos derrumbes de tierra fueron los que obstruyeron las carreteras, aislaron las comunidades, acabaron con los bosques que se llevaban de frente, y que nos va a tomar enormes cantidades de dinero y esfuerzo resolverlo. La potencia era enorme. Después de ello fue la lluvia, y después de eso la lluvia máxima. Luego es que vienen los vientos máximos de María. Así que el huracán María fue un huracán mayormente de lluvia, y la lluvia fue la que causó todos los efectos. La otra cosa interesante son las barras azules, porque las barras azules es la dosis completa que recibió el país, julio por metro cuadrado. Y de nuevo, la lluvia y los derrumbes de tierra son absolutamente las dosis más altas. Pero fíjense en a mano derecha la cuestión de la deuda de Puerto Rico, el colapso económico de Puerto Rico, el Producto Bruto Nacional de Puerto Rico, que tiene dosis bastante altas, casi comparables con las dosis de lo que ustedes ven en el mismo medio, que dice Area Weighted Wind. Esa es la velocidad promedio del viento durante el evento del huracán. Esa dosis es similar a la económica. O sea, lo que les estoy diciendo es que estos eventos extremos que están afectando a Puerto Rico, y que nosotros los vemos en forma distinta, porque los analizamos en forma distinta, cuando los ponemos todos juntos en una gráfica, podemos ver cuáles son los que tuvieron más potencia, y en ese sentido la lluvia resalta como uno de los eventos más importantes relacionados con el huracán María y Irma. Y cuando vemos los eventos económicos que tanto nos entretienen en los periódicos, tienen poca potencia, pero la dosis, el efecto sobre la isla es similar a los vientos del huracán Hugo. Ariel, perdona que te interrumpa un momento, porque es que encuentro esta gráfica tan importante y tan reveladora. Y sobre todo este aspecto que tú mencionas, ¿verdad? En términos de lluvia y vientos, ¿no? Si lo fuéramos a comparar, ¿verdad? En el impacto en la muerte. Yo creo que esto es algo que es tan importante hablarlo, ¿ok? Es importante hablar de este tema porque esto, posiblemente, el viento no nos destruyó en términos de la vida. Exacto. No nos destruyó. Ada, yo creo que los puertorriqueños sabemos bregar con el viento, y el viento no mató casi a nadie, porque Exacto. todos estábamos preparados y lo sobrevivimos. Lo que no estábamos preparados era para bregar con el agua.
y la falta de energía en un periodo prolongado. Exacto. Porque eso es lo que yo pienso sinceramente, y claro está, lo miro desde la forma de la naturaleza, pero pienso que lo que nos destruyó al ocasionar las muertes tan terribles fue el hecho de que no teníamos energía. Fíjate que hay un estudio del doctor Pablo Méndez, del Recinto de Ciencias Médicas, que establece que 11 días después del huracán María, nosotros estuvimos bajo un evento de extremo calor. Sí. Primero porque estuvimos con esa cola de vientos del sureste, con también una cola de humedad, y ya sabemos que altas temperaturas con humedad, eso lo que produce es un calor, ¿verdad? Un calor húmedo que ocasiona muertes, especialmente aquellas personas que tienen enfermedades cardiovasculares, aquellas personas que tienen cáncer, todo esto, el agotamiento físico que eso produce de estar afuera en las casas tratando de arreglar, de remover escombros, etcétera. Y muchas personas lamentablemente fallecieron a consecuencia de esto. Y número dos, que la falta de energía o sea, lamentablemente muchas personas en hospitales al no tener por tiempo prolongado las facilidades de combustible o lo que se necesitara para las plantas eléctricas, entre otros. Lamentablemente las personas que necesitaban oxígeno, insulina, entre otras condiciones de salud, las perdimos a consecuencia de todas estas complicaciones. Así que ver todo esto de esta forma me hace a mí pensar cómo puedo cambiar mi mensaje, que no sea vamos a ir a prepararnos para hacer tal y tal cosa, sino tenemos que pensar en toda esta complejidad que trae el fenómeno atmosférico y que tal vez no podemos ver el big picture, pero aquí esta gráfica yo creo que lo está trayendo a la perfección. Sí, porque el huracán fue un evento social también. No solamente, nosotros pensamos que es meteorológico. Bueno, meteorológicos son los vientos y eso duraron 24 horas, pero luego fue un evento social tecnológico, que es lo que tú estás mencionando. Allí fue donde fallamos nosotros y por eso es que tenemos que ver estos huracanes, estos eventos extremos, tenemos que verlos en el contexto de toda la sociedad. Si pasan el próximo diapositiva, si me hace el favor, la próxima. Esto es lo que los huracanes y la tormenta de Riley nos enseñaron. Esto fue lo que descubrimos, que es lo que tú estabas mencionando, Ada. La injusticia social en Puerto Rico, yo creo que quedó claramente establecida como resultado del paso de estos huracanes. La importancia de la gobernanza, sin duda, todos los puertorriqueños entendieron, yo creo que entienden hoy en día, que la gobernanza es uno de los factores principales en una sociedad para que pueda funcionar y enfrentarse a estos eventos. La fealdad de la corrupción, yo nunca había visto la corrupción en primera plana como la vi durante y después de María. De hecho, se ha hecho casi consistente en el discurso general en nuestro país, esa fealdad que afecta a todo el mundo y que nos afecta en nuestra respuesta al evento extremo. Entonces, lo que tú estabas mencionando, Ada, la vulnerabilidad ante la falta de electricidad, allí fue que perdimos muchas vidas. La vulnerabilidad ante la falta de comunicaciones. Yo recuerdo claramente, yo me sentí solo después del huracán porque no tenía radio, no tenía televisión, no tenía celular, no tenía internet. Yo estaba solo, todos estábamos solos. No había forma de comunicarse porque no existían. Nos dimos cuenta de la falta de materiales. Nosotros no teníamos postes para reemplazar los postes caídos. No habían postes en Puerto Rico. Había que mandarlos a buscar afuera y sabrá Dios cuándo iban a llegar. La falta de comida siempre nos aterra y por eso cogemos a los supermercados. Y la corrupción y todo esto ante la corrupción gubernamental, que fue que nos dimos cuenta que esa corrupción gubernamental nos afecta individualmente. Ahora, por el lado positivo, está la fortaleza de carácter de los puertorriqueños. Y eso es lo que nos da orgullo y lo que nos llena de felicidad en cierto sentido, que sabemos que los puertorriqueños tienen carácter y que la importancia de la comunidad fue la que dio la cara
cuando el gobierno nos falló. Y entonces, como estábamos hablando ahorita, el contraste entre lo ecológico y lo social tecnológico fue fácilmente evidente hacia todos los puertorriqueños. Ese fue el cuadro que tuvimos después de Mariara. Yo puedo ilustrarle este contraste entre lo ecológico y lo social con 3 fotos que yo tomé. Dame la próxima, por favor. Esta es mi urbanización. Y esto es en noviembre 22 del 2017. Yo salí a tomar fotos y me llamó la atención esta casa, donde ustedes ven que el viento venía por encima del techo de la casa y partió el poste de energía eléctrica, que era de concreto, y dobló el árbol de Maleluca, que es la especie de este árbol. Pero miren aquí abajo en el piso, ven esas flores rojas bonitas. Eso era un arbusto que estaba allí y que estaba cobijado con la casa. Así que ese arbusto ni se enteró. Esa es la Cruz de Marta, posiblemente. Esa es una Cruz de Marta. Y eso ni se enteró de lo que estaba pasando mientras todas estas otras cosas se estaban acumulando alrededor. Pasa la próxima. En agosto del 2018, ya el dueño de la casa había sacado todos los escombros. Ahora podemos ver la Cruz de Malta, lo bonitas, continúan siendo bonitas, pero milagrosamente el árbol se enderezó y echó hoja. Y si miran a la derecha, el poste todavía está ahí. Alguien lo empujó para que estuviera junto, pero está todavía allí en la misma condición. Pásame la próxima. Esto es un año después, 2 años después, marzo 20 del 19, y ven el árbol va viento en popa, la Cruz de Malta está todavía bonita, y el poste, igual, esperando que venga energía eléctrica a cambiarlo. Esto ilustra claramente la diferencia entre lo ecológico, representado por el árbol, y los arbustos de Cruz de Malta, y lo social tecnológico, que son los postes, en este caso, de energía eléctrica. En la parte tecnológica no tiene capacidad de autorreparación. Lo ecológico tiene capacidad de autorrecuperación, y por eso fue que Puerto Rico se tornó verde, pero su sistema tecnológico, ese había que repararlo, ese había que invertir esfuerzo y dinero. Y el éxito de la reparación dependía de cuán organizados nosotros estábamos socialmente. En otras palabras, teníamos nosotros ensamblaje gubernamental para reparar lo tecnológico a la misma velocidad que la naturaleza reparó lo ecológico. Pues obviamente los puertorriqueños aprendimos que no. Próximo, por favor. Y entonces aquí hay un diagrama, que yo creo que ese es casi mi último punto, que es algo que descubrió el doctor Aníbal Sepúlveda, que es profesor de la Universidad de Puerto Rico, que él se dio cuenta del efecto histórico de los huracanes en Puerto Rico. Yo quiero que ustedes miren en la parte de abajo de este diagrama. Yo voy a ir con calma para que todo el mundo lo pueda entender. En la parte de abajo están los grandes huracanes que han afectado a Puerto Rico. En el 1899, el huracán San Ciriaco. En el 28 y en el 32, los huracanes San Felipe y San Cipriano. Y en el 2017, los huracanes Irma y María. Estos son los grandes huracanes, categoría 4 y 5, que crearon un efecto importantísimo en los puertorriqueños. Y yo me crié escuchando a mi abuelo hablar de los huracanes San Felipe y San Cipriano, tanto así que yo quería estar loco por estar en un huracán. Ahora sí es mejor que ya yo aprendí que yo no quiero estar en huracanes, pero cuando yo me estaba creciendo, que se hablaba mucho de estos huracanes, pues yo quería verlo. Lo que el doctor Aníbal Sepúlveda descubrió es la parte económica que está en la próxima línea. Él hizo la observación que antes de San Ciriaco, la agricultura en Puerto Rico era de subsistencia basada
también en el café y la caña de azúcar, pero que después de San Ciriaco emergió la agricultura moderna, con énfasis en la caña, el tabaco y el café. Y luego de San Felipe y San Cipriano, esa agricultura cayó y se estableció en Puerto Rico la manufactura, la industrialización, los servicios y el turismo. Esto a mí me fascinó, esta observación que hizo el doctor Sepúlveda, y entonces yo le añadí arriba la parte ecológica, donde dice landscape. La parte ecológica durante esta historia de Puerto Rico, una historia abreviada, ¿verdad?, de 100 años de historia, cuando antes de San Ciriaco, Puerto Rico tenía muchos bosques, pero estaba en proceso de deforestarse. Durante la modernización de la agricultura, después de San Ciriaco, Puerto Rico perdió todos sus bosques. Por eso fue que yo me crié en cañaverales, porque cuando yo estaba creciendo, los bosques en Puerto Rico casi no existían. Pero ese sistema cayó después del huracán San Felipe, y con la manufactura, la industrialización y el turismo, los bosques evolucionaron. Hubo urbanización, mucha urbanización en Puerto Rico, y con la urbanización la gente se concentró en las urbanizaciones, abandonaron los terrenos y los bosques crecieron. Hoy en día Puerto Rico tiene 60% de su área en bosque, para que tengan una idea, comparado con quizás 5 al 10% durante la hegemonía de la agricultura. Y si miramos la parte de arriba, vemos nuestra evolución política, porque empezamos con una monarquía española donde había unas élites que eran los que mandaban en Puerto Rico, ¿verdad? Nos convertimos en una colonia sin voz y sin voto, pero luego después de San Felipe vino la Segunda Guerra Mundial y la Constitución de Puerto Rico, y nos convertimos en una colonia con voz, sin voto todavía, pero nos permitieron elegir nuestro propio gobierno. Así que la respuesta a los San Felipe y San Cipriano mayormente fue una respuesta bajo el gobierno de Puerto Rico. Y hoy en día estamos como todavía con colonia, sin voz, sin voto, con voz y sin voto, pero ahora tenemos el Congreso nos está regulando bastante fuerte, y estamos en una disyuntiva, porque el país puede mejorarse, seguir igual o empeorarse, pero la cantidad de eventos extremos que nos han caído encima es sin precedente, porque encima durante el siglo XX, la mayor parte del siglo XX, la economía estaba mejorando, y nosotros ahora, después de Irma, lo que nos enfrentamos es una debacle económica. Hay mucha corrupción y estamos liquidando todos los bienes. O sea, nosotros, los puertorriqueños, el gobierno de Puerto Rico está saliendo de todo lo que teníamos, todos los bienes. Y entonces encima nos tiran los terremotos, ahora tenemos la pandemia. Y más que nunca, Puerto Rico se está enfrentando a un futuro totalmente incierto. Y yo quería entonces terminar diciendo qué debemos de hacer como sociedad para sobreponernos a todas estas vicisitudes, entendiendo que estas vicisitudes son las que forjan el futuro. Estas vicisitudes son las que forman los sistemas a los cuales vamos a estar dependiendo a medida que pasa el tiempo. Así que si enseñas la última diapositiva, yo pienso que nos preparamos para el futuro haciendo todas estas cosas que yo diga así. Y déjenme decirles que lo deprimente de esta lista es que yo creo que estamos haciendo lo opuesto. Pero de todas maneras vamos a decirlo y discutirlo. Tenemos que aumentar el nivel de participación en la toma de decisiones, incluyendo a todos los sectores de la sociedad. El problema después del huracán María es que los distintos sectores de la sociedad puertorriqueña empezaron a tomar iniciativas desde el punto de vista de cada sector. Pero cuando enfrentamos los problemas desde el punto de vista de un sector, sin considerar otro sector, entonces allí no hay equidad. Debemos de unir todos los sectores y participar juntos para buscar soluciones que sean
¿cómo diría yo? Más democrática sería la palabra, no sé, pero que tome a todo el mundo en consideración. Tenemos que mejorar el nivel de educación, eso todo el mundo está de acuerdo. Y también, pero no se habla tanto del contenido de la enseñanza. Y yo pienso que el contenido de la enseñanza también debe de examinarse, y es asegurando incluir la ética y los valores. Ética y valores nos van a ayudar a bregar con la corrupción. La ciencia es algo que hoy en día está demostrando su importancia con la pandemia. Con la pandemia todo el mundo entiende que la ciencia es una de las guías principales que tenemos. Y también necesitamos un pensamiento crítico, pero más aún un pensamiento de sistema. Nosotros tenemos que entender que nuestra sociedad es compleja, como estábamos hablando, y que esa complejidad, para entenderla, hay que entender cómo funciona como sistema. Y eso es una ciencia completa que tenemos que darle importancia en la educación. La gobernanza tiene que ser policéntrica. Policéntrica quiere decir que no es una gobernanza que viene del tope hacia abajo. O como algunos argumentan, pues tiene que venir de abajo hacia arriba. No. Policéntrico quiere decir que todos participan, cada uno de acuerdo a su escala. Tenemos que incluir las comunidades. Y las comunidades se unen para el aspecto del municipio, la municipalidad. Y los municipios se unen por regiones y las regiones se unen al nivel estatal. En Puerto Rico no coordinamos la gobernanza. En Puerto Rico cada área, cada escala de influencia tiende a actuar independiente y eso no es adaptable hacia el futuro. En los sistemas sociales, ecológicos y tecnológicos que hemos estado discutiendo, o sea, los sistemas ecológicos, los bosques, las aguas, etcétera, lo social, la parte tecnológica, todo eso es un sistema que funciona integradamente. Y ese sistema, para que funcione bien, hay que mantenerlo diverso y con redundancia, porque de lo contrario no va a estar apto para enfrentarse a eventos extremos. Ese sistema tiene que tener conectividad, que fue lo que descubrimos después de María. Perdimos la conectividad, perdimos comunicaciones, perdimos las cajeteras, etcétera. La conectividad es importante para que el sistema funcione. Y necesitamos conservar los recursos que nos sostienen. No solamente los recursos naturales, que son los que es no antropogénicos, pero también los recursos antropogénicos, porque nosotros, por ejemplo, la Autoridad de Energía Eléctrica es un recurso importante para este país, que hay que conservarlo y mejorarlo. O sea que tenemos que mantener todos los sistemas que nos apoyan en buenas condiciones. Y finalmente tenemos que asegurar la adaptación ante el cambio climático, porque con el cambio climático las cosas van a continuar cambiando y nosotros no podemos estancarnos como país. Nosotros tenemos que tener formas de adaptación ante el cambio. Y esa forma de adaptación yo creo que la logramos con la educación, con todas las cosas que yo he mencionado hasta el presente. Y Ada, eso era lo que yo quería decir. La última diapositiva que yo tengo allí es una vista del yunque después del huracán María. Si puedes pasar la próxima. La próxima diapositiva. Disculpe, doctor, al parecer esa es la última que tenemos. Ah, no la tiene. Pues no importa. Yo les había presentado una imagen del yunque después del huracán para que ustedes vieran que las aguas cristalinas del yunque estaban fluyendo cristalinas a pesar del huracán María. Qué maravilla. Yo creo que esto ha sido, para mí, incluso que estoy constantemente dentro de todas estas esferas, yo creo que esa gráfica, la penúltima, mostrar aquí 3 caminos, ¿verdad? O podemos mejorar, o podemos quedarnos igual, o podemos empeorar. O sea, y la realidad es que nadie va a evitar
el que ocurra otro evento catastrófico en Puerto Rico, a un fenómeno que nos dé por una esquina o que pase cerca, si tenemos el efecto de la lluvia y tenemos aún eventos de viento, estamos en un punto más vulnerable que lo que estábamos incluso hace 3 años atrás, porque ahora tenemos una región suroeste que está destruida emocionalmente y por otro lado físicamente. No hay refugios en esa zona ahora mismo. Se está haciendo extremadamente difícil la identificación de buscar estos lugares, o sea, para poder atender esas necesidades en caso de que ocurran. Y yo sé que hay muchas personas buenas trabajando. Escúcheme, sé que hay muchas personas buenas trabajando en esto, o sea, no podemos dudar de nuevo de la fortaleza y la dedicación de las comunidades, de las fundaciones, de las organizaciones sin fines de lucro y aún dentro de las mismas entidades de gobierno donde hay personas extraordinariamente comprometidas dentro de FEMA, etcétera, para poder asegurar que Puerto Rico no vuelva a sufrir, ¿verdad? Pero estamos mejorando. Estamos realmente mejorando. Usted está mejor hoy que como estaba hace 3 años atrás. Tal vez usted me puede decir, bueno, pues mira, sí, bueno, ojalá, yo quisiera que esa fuera la respuesta, ¿no? Lo que debemos aspirar es estar al menos mejor, ¿verdad? Igual o mejor de lo que estábamos hace 3 años atrás, porque nos hemos recuperado, porque hemos adquirido otros sistemas de redundancia, a lo mejor adquirimos energías renovables, hemos hecho unos cambios significativos, hemos planificado mejor, cogimos las lecciones del huracán María y ahora las estamos atemperando para evitar. Si eso ocurrió, yo lo felicito. Eso es lo que aspiramos lograr. Pero sabemos que todavía hay otras áreas que necesitan mejorar y ahí es donde vamos, ¿no? Para poder estar mejor de lo que estábamos y mejor sea nuestra respuesta a ese futuro. Sí, Ariel. Yo personalmente estoy mejor porque yo preparé mi casa mejor para el próximo evento, pero como sociedad yo siento que la gobernanza todavía hay que mejorarla. Nosotros, la gobernanza es crítica para el próximo evento porque necesitamos organización, necesitamos más justicia. Y yo en esa parte no creo que hemos mejorado mucho. Hay mucho espacio y la educación, yo creo que es importantísima. Ada, tú estás educando mucho a la gente en la cuestión de la ciencia. La ciencia es importante y pensamiento crítico, pensamiento de sistema, esas cosas son bien importantes porque nosotros necesitamos ciudadanos informados. Si hay un avance, yo te diría que yo detecto que los puertorriqueños entienden cuál es el problema. Eso sí que yo lo detecto. Ahora la pregunta es si vamos a actuar sabiamente para implementar las soluciones que todos intuitivamente sabemos que tenemos que hacer. Sí, hay mucho trabajo y poco tiempo porque la temporada comienza el 1 de junio y el pico de la temporada está en agosto y septiembre y va a ser una temporada que entendemos, ¿no? Que va a ser más activa de lo normal y siendo más activa de lo normal pues también puede ser de gran destrucción, no necesariamente en Puerto Rico pero en otros lugares y de la misma forma las cadenas de supplies, de recursos, también se pueden cortar para llegar a Puerto Rico considerando la pandemia y considerando también la destrucción, por ejemplo, en Jacksonville. Cosas como esas. Así que con tiempo hay que prepararnos en todos los aspectos, pero yo creo que si algo yo he sacado de esta conversación es que la ruta hacia la resiliencia, ¿verdad? Es una ruta difícil, pero se puede alcanzar. ¿Ok? Se puede alcanzar. Un día detrás de otro, pero lo podemos lograr. Si cada uno podemos de nuestra parte y tenemos la voluntad para que en todas las decisiones que nosotros tomemos sean siempre en favor de la seguridad. Yo creo que si al menos nosotros logramos eso, ya sea porque yo trabajo en los medios, tú trabajas en una agencia federal, pero todos tenemos una posición, a lo mejor en un negocio, en el gobierno, en una organización sin fin de lucro, ¿verdad? Dependiendo de donde nosotros nos encontremos,
todos somos parte sumativa de ese Puerto Rico que queremos. No nos podemos ver aislados. Tenemos que ver cómo vamos aportando y ser vocales en esto. O sea, no podemos... A mí, yo soy una persona que no me gustan las confrontaciones. Eso yo creo que todo el mundo lo sabe. Pero sí me gusta ayudar para poder lograr que las cosas se den. Me gusta hacer lo imposible posible. Yo creo que, y eso también es de los científicos. Los científicos nos gusta siempre buscar soluciones a los problemas. Así que a donde voy es que en esa ruta nosotros podemos llevarlos de la mano y hay mucho caudal de conocimiento en Puerto Rico para ayudar a las personas que hacen política pública a tomar las mejores decisiones. Como tú bien dijiste, si dentro de esa misma gobernanza, ¿verdad?, se consideran todos los sectores de nuestra sociedad, yo creo que vamos a ser mucho mejores para atender y no dar paso a la improvisación. A mí me preocupa mucho la improvisación y la inexperiencia. Sí, pero fíjate, una cosa que hemos aprendido y ahora también con la pandemia es que todos somos esenciales. A mí me dio gracia porque cuando vino el primer evento en el gobierno federal teníamos que decir qué empleados son esenciales para el funcionamiento del instituto donde yo trabajo. Pues entonces uno, cuando le hacen la pregunta, uno empieza a identificar 2 o 3 y dice, estos son los esenciales. Pero mientras más uno va viendo la situación y va madurando la respuesta, uno se da cuenta que todos somos esenciales, que es lo que tú has estado diciendo. Ahora con la pandemia hay un nuevo grupo de héroes. Antes eran los bomberos y los policías después del 9/11, pero ahora son los doctores y las enfermeras. Ahora son la gente en el supermercado. Entonces, es un sistema y en un sistema todos somos importantes. Esa es una lección crítica que tenemos que aprendernos y entonces cuando hacemos decisiones, tomar esas decisiones tomando en consideración que todos somos esenciales, no dejar a nadie atrás. Es un gran reto. Eso es un gran... Yo quiero compartir algunas preguntas y te envían muchísimos saludos, tanto a través del Facebook Live del Ecoexploratorio como también a través de aquí nuestra plataforma de Zoom. Te voy a decir que Yadaris Hernández de Jesús, igualmente Nancy Poe, Albertorio, Damaris Pizarro, Esmeralda Torres, Mariela Rivera, Garfield Castro, Margarita Vázquez, todas estas personas te están enviando saludos. Ana París, igualmente otro grupo que se llama Sunset Freedom, todo el equipo del Ecoexploratorio que está pegado aquí ahora mismo. Dice Evelyn Noriega, extraordinaria la ponencia del doctor Lugo, súper interesante, realista. Ana París dice, esto importantísimo para nuestras escuelas elementales sobre el cuidado de la naturaleza y la importancia del medio ambiente. No todo hay que dejarlo al gobierno, todos tenemos responsabilidad y tiene que haber más unión del sector privado y la comunidad para lograr hacer la diferencia. En Zoom me dicen Maribel y Santiago, el premio Agustín Stahl fue a la doctora Elvira Cuevas, al doctor Wadsworth, al doctor Pedro Acevedo y al doctor James Ackerman también. Otra persona dice, ¿cómo quedó el bosque enano luego del huracán María? Esto es en el Yunque, por supuesto, ¿no? Quedó como todos los bosques, se quedó desnudo, sin hojas y perdió muchas ramas. Y el problema con el bosque enano es que es lento en crecer porque las hojas del bosque enano son hojas de gran calidad, le toma mucho tiempo a la naturaleza restaurarse, así que va un poquito más lento, pero el bosque enano ha visto eventos anteriormente y pronto va a estar en buenas condiciones. Yo quiero confesar que el bosque enano del Yunque es mi lugar favorito en Puerto Rico. Es sí, es increíble, pero perdió todas las epifitas, volaron con el viento, entonces tienen que volver a crecer. Nosotros tenemos una científica estudiando eso ahora. Allá arriba estaba, o sea, yo iba porque allí estaba el laboratorio de química atmosférica de la doctora Olga Mayol y teníamos que pasar por ese bosque enano a ver el polvo del Sahara. Me pregunta Damaris Cardona, ¿hay alguna especie de la flora y la fauna que ya no está presente en los bosques posterior al huracán María? Yo no he escuchado ninguna.
Es interesante con las especies, porque las especies, si tú haces un monitoreo de un sitio específico, como hacemos nosotros, a través del tiempo, especies entran y salen. Pero lo que pasa es que el huracán las dispersa y se refugian, y si tú esperas suficientemente tiempo, como en el caso con ciertos insectos en el yunque, tuvimos que esperar 15 años a que regresaran después de Hugo. O sea que tardan en regresar, pero no hay extinciones. Si es la pregunta si hay extinciones, yo no he escuchado ninguna todavía, pero uno nunca sabe. Me pregunta Luis Torres, ¿cómo se encuentra actualmente el bosque Toro Negro después del huracán María? Yo el bosque Toro Negro no lo he visitado, pero he visto datos de la Gebeldecer, como se pronuncia. O sea que ha retornado a su verdor original, pero ese bosque era el que yo estaba pensando de un bosque donde las veredas todavía están cubiertas de árboles, no están abiertas porque no hay recursos para rehabilitarlos. Y esos bosques estatales a mí me da mucha pena, porque los bosques estatales de Puerto Rico es un gran bien que tenemos los puertorriqueños, y lamentablemente el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales no tiene los recursos para darle la atención que esos bosques ameritan. Me preguntan también, ¿cómo afecta la forestación, Luis Torres, la actualización y la modernización de energía eléctrica, acueductos? ¿Hay alguna relación entre forestación y la modernización de los servicios esenciales? Relación entre lo que está haciendo energía eléctrica y los bosques, la pregunta. Ajá, me imagino que sí. Y acueductos también menciona. Sí, la infraestructura de acueductos, por ejemplo, potencialmente afecta, digamos, los ríos por las extracciones de agua y su potencial efecto sobre los organismos acuáticos. Y la infraestructura de energía eléctrica, pues afecta a los bosques en términos del tendido eléctrico, que potencialmente podría afectar cierto número de árboles. Pero yo no veo eso como un efecto principal. Porque en primer lugar, esa infraestructura es esencial para nuestro país, y el territorio que ocupan no es significativo relativo al área original que tenemos de esos sistemas. Aunque mencionaste por cientos de tallos que habían sido quebrados a consecuencia del huracán María, ¿cómo eso se traduce en cantidad de árboles que se perdieron o se arrancaron en Puerto Rico a consecuencia del huracán, y cómo compara con otros huracanes? Es una buena pregunta. Inicialmente, cuando Puerto Rico se puso brown, cuando color marrón perdió todas las hojas, yo recuerdo en el Nuevo Día salió una noticia de que habían muerto el 90% de los árboles. Esa noticia, gracias a Dios, era falsa, en el sentido de que el 90% de los árboles perdieron las hojas, pero no quiere decir que murieron. En la mortalidad, en los árboles de Puerto Rico y del Caribe tienen un truco que es increíble, y es la capacidad de rebrotar. Y entonces nosotros tenemos árboles en el yunque donde se partieron por la mitad, y cuando tú vas al año, rebrotan y siguen creciendo, porque es una adaptación que tienen contra el efecto de los vientos. Por lo tanto, la mortalidad como resultado del huracán María no fue 90% como inicialmente se pensaba, pero más bien en el orden de quizás el 10%, 12%, que es el doble de lo natural. Los bosques de Puerto Rico naturalmente tienen mortalidades entre 1 y 5% anual. Y con el huracán María, pues quizás se duplicó al 10%. Pero gracias a Dios, Puerto Rico tiene billones de árboles y murieron millones. O sea que murieron muchos, pero la proporción del total es baja. Yo escuché en algún punto que eran 144 millones. ¿Esa es una cifra correcta o no es correcta? No son millones de árboles muertos. De árboles muertos que se arrancaron de raíz. Digo, y no, ¿verdad? No pretendo, es que fue que lo escuché en un momento dado y no sé si... Sí, no, la autoridad en esto es un grupo que nosotros tenemos en el Servicio Forestal. Tenemos un grupo de técnicos muy dedicados que su trabajo consiste en sistemáticamente visitar los bosques en Puerto Rico
a través de todo el año, sistemáticamente, donde quiera que el punto al azar le ordene ir, ellos van y miden, y ellos son los que pueden decir si los árboles murieron o no. Y cuando yo digo alrededor del 10%, es el número que yo he sacado del doctor Unfredo Marcano, que es el especialista que está haciendo esos análisis. Pero 10% de billones, lo más seguro es que el número que tú dices, 140 millones, suena altísimo, pero es que tenemos muchos árboles en Puerto Rico, gracias a Dios. Pero el doctor Unfredo Mercado es al que las personas tienen que preguntarle cuánto ha sido la mortalidad. Y es bien curioso porque sobre todo, tú sabes, hay un tramo que uno va desde como Montelledra hacia el peaje de Cagua. Sí. Que no sé cuál es ese tipo de árbol, que todavía parece que están los tallitos y que no han podido retoñar. No sé cuál es ese árbol, sinceramente. Pero a mí me está curioso porque nosotros hemos perdido todas las ramas horizontales, ¿no? Y sí, extensas. Entonces, están rebrotando, pero están rebrotando como medio extraños los árboles, como que le están saliendo las hojas, pero sí, a veces tienen una forma muy extraña. Y bueno, tú sabes, verdor por verdor, pero perdimos tanto, ¿no? Hay dos puntos importantes allí, Ada. Los árboles en Puerto Rico, las copas de los árboles en Puerto Rico son pequeñas, relativo a las copas de los árboles en los trópicos, digamos en Brasil, donde no hay huracanes. Porque el huracán esmocha la copa, ¿verdad? Y entonces ves el efecto que tú estás describiendo, donde el rebrote es cerca del tallo y no son copas extensas como estaban cuando no hay mucho viento. Esos árboles que tú ves o son del roble blanco o son del miaíto, yo los he visto. Y de hecho, en los tapones que teníamos después del huracán, yo estuve varias horas en un tapón analizando esa sucesión ecológica. Y sí, ellos perdieron todas las ramas, se quedaron los tallos, pero no están muertos y están reviviendo. Y entonces les va a tomar unos cuantos años en lo que vuelven a crecer el pelo, como uno dice, ¿verdad? Pero esa es la maravilla de los árboles y de los bosques, es la resiliencia que tienen y la capacidad de rebrote después del evento. Quiero comentarte algunas cosas que están preguntando. ¿Se conoce cuáles son los planes de acción que tiene el gobierno para combatir el cambio climático en Puerto Rico? Yo creo que yo voy a responder eso, porque yo estoy en el yo estoy en el comité de asesores y expertos de cambio climático de Puerto Rico, que es algo que llevamos desde aproximadamente febrero reunidos. Ahí está la doctora Maritza Barreto, está Carl Soderberg, está el doctor Pablo Méndez, el doctor Rafael Méndez Tejeda, entre otras personas. Y estamos precisamente hemos recibido los planes de cambio climático, de atender esta situación dentro de las agencias de gobierno, porque ahora nos toca hacer un plan de adaptación y mitigación para el cambio climático en Puerto Rico. Hay una ley que cobija específicamente lo que es atender el cambio climático en nuestra isla, y yo creo que es un buen primer paso, ¿no? Para poder dar esa conversación y empezar a trabajar con las comunidades. O sea, nadie va a hacer absolutamente nada si nosotros no tomamos en cuenta lo que está ocurriendo en cada comunidad. La comunidad tiene que tener voz. Y esa voz es importante para que entonces se puedan hacer los planes necesarios para que se puedan ejecutar. Pero si tú no entiendes las necesidades y tú no lo entiendes a nivel local, de nada vale el esfuerzo. En Puerto Rico también hay un consejo de cambio climático que lleva varios años, que lo forjó también a través del Departamento de Recursos Naturales, y que conste que el Comité de Cambio Climático que acabo de mencionar está adscrito al Departamento de Recursos Naturales, pero el Consejo de Cambio Climático es un esfuerzo de cientos de científicos en Puerto Rico que se reúnen anualmente, y basado en las investigaciones que se realizan, entonces
se establece una ruta también de adaptación para el cambio climático. Así que todos esos elementos en estos precisos momentos se están en proceso de lectura y de análisis, y esperamos, ¿no?, que ya para el año que viene pues podamos tener el primer draft de lo que va a ser ese plan. Y usted dice, pero ¿por qué no más rápido? Porque toma mucho tiempo. Primero, nosotros todos, ¿verdad?, en calidad voluntaria y dentro de todas las situaciones que tenemos, pues esta es una prioridad para nosotros, y así que si Dios permite, ¿verdad?, nos da salud y sabiduría para poder lograr todo lo que necesitamos, definitivamente lo vamos a hacer. Dice aquí, ¿cómo están los acuíferos en términos generales? Los acuíferos reaccionaron positivo al huracán porque se llenaron todos, pero excepto el acuífero del sur siempre es un problema, porque el acuífero del sur ya perdió el agua que había ganado después del huracán María, y el Departamento de Recursos Naturales y la Autoridad de Acueductos están muy preocupados por ese acuífero del sur que está en niveles bajos, y que son niveles preocupantes porque si baja mucho se le mete el mar y entonces los perdemos. Y eso es un área pues que requiere mucha atención, y yo estoy convencido, yo sé que el Departamento de Recursos Naturales le está prestando atención a ese acuífero en particular. Y sabemos que el recurso de agua está constantemente siendo retado por la misma naturaleza, y esa zona de salinas entonces no permite el crecimiento económico también, porque también tienes esas limitaciones de distribución de agua. Así que todo va unido una cosa a la otra. Yo te he escuchado en varias ocasiones cuando hablamos de reforestar a Puerto Rico que hay que tener mucho cuidado, porque de cada cantidad de árboles que se siembran, hay una gran parte que no prosperan. Tal vez, y especialmente porque me están preguntando en este tema de reforestación, que ¿qué recomienda? Sí, en Puerto Rico la reforestación ha ocurrido naturalmente. Puerto Rico se reforestó entre los años 60 al presente gracias a las hormigas, a los pájaros, y a los murciélagos. Fueron todos los que sembraron. No le costó nada al gobierno, y aquí las cosas crecen rapidísimo. Usted deja un solar abandonado y ya tiene árboles a los varios meses. Así que la reforestación en general vamos a dejársela a la naturaleza. Lo que nosotros como individuos tenemos que hacer como humanos es reforestación táctica en algunos lugares donde tenemos que reforzar el esfuerzo natural. ¿Y cuáles son esos después del huracán María? En mi opinión, son las áreas de derrumbe, porque Puerto Rico tiene más de 100,000 derrumbes, una cantidad increíble de derrumbes donde está el suelo expuesto y donde se deteriora la calidad del agua y donde se producen sedimentos para ir a los embalses, etcétera. Así que nosotros inteligentemente debemos de ir a reforestar ciertas cuencas hidrográficas donde tenemos embalse, y debemos reforestar en áreas donde hay derrumbe, y en algunos otros sitios donde necesitemos los árboles estratégicamente. No ir a sembrar árboles por sembrar árboles, porque lo que tú has escuchado, Ada, es que tú siembras un árbol y si lo siembras en el sitio equivocado o de la especie equivocada, ese árbol va a morir. Y normalmente nosotros le damos mucha publicidad a la siembra, pero no al mantenimiento. Y es durante la época de mantenimiento donde hay la mortalidad masiva. Y eso nadie se entera. Así que la reforestación es una actividad profesional que debe de asignársele a los profesionales y que debe de estar adaptada a los planes de desarrollo económico del país. Quiero decirte que te están enviando saludos del Head Start de Mayagüez, desde Vieques, desde la Escuela Rafael Nadal en Mayagüez, desde San Juan, la Escuela Luis Muñoz Rivera. Así que tienes un montón de saludos aquí de personas que la Escuela Tomás Mazo Rivera de Toa Alta. Tengo personas que están en reflexión total después de toda esta presentación y que muchos han aprendido, reafirman su compromiso con la naturaleza. ¿Cuál artrópodo se afectó grandemente? Me preguntan.
fueron los walking sticks, los palitos, yo no sé, el walking stick, tú sabes, el insecto que parece una ramita. Ah, sí, claro. Le llaman El walking. pobre. Y los walking sticks desaparecieron en algunos sitios en el yunque, pero regresaron a los 15 años. Bueno, pues es que nuestro periodo de tiempo no es el mismo, ¿verdad? Que el de la naturaleza. Distintas especies requieren más o menos tiempo para retornar a las condiciones. Y por último, porque sé que estamos ya, te hemos quitado tanto tiempo, pero agradecidísimos, Ariel. Me preguntan desde Juana Díaz, maestra de Ciencia Ambiental, Evelyn Santiago, ¿cómo ha sido la recuperación de la cotorra puertorriqueña, especialmente en el yunque? En el yunque la cotorra cogió un cantazo fuertísimo. Es interesante porque la cotorra puertorriqueña no fue afectada mucho por el huracán Hugo. Y eso pues, en esa instancia perdimos la mitad de la cotorra, pero yo decía, wow, perdimos la mitad, pero retornaron rápido porque la cotorra se reproduce más rápido después del huracán, similar a los árboles que crecen más rápido después del huracán. Pero con María, nosotros perdimos casi el 100% de las cotorras, nos quedamos con 2 o 3 cotorras, que eso es horrible. Sin embargo, la cotorra tiene buenas noticias porque el manejo de la cotorra por el Departamento de Recursos Naturales y por el Fish and Wildlife Service ha sido muy atinado y científicamente muy bien pensado, y hay aviarios, hay 3 aviarios de la cotorra en el yunque, en Río Abajo y en otro sitio más. Maricao, ¿no es? Maricao, Utuado, no sé, están allá arriba. Montañas, sí. Y esos aviarios están produciendo cotorras y el número de cotorras en Puerto Rico ahora es mayor que nunca. Cuando yo empecé en esto, eran 12 cotorras, 12 para todo Puerto Rico. Y yo creo que ahora tenemos como 300, 400 cotorras. Y ellos las pueden manejar y ellos van soltando cotorras en distintos sitios y mezclando la población para controlar la parte genética. Así que la cotorra sí sufrió, particularmente en el yunque, como resultado del huracán María, pero mi confianza está con la gente de Fish and Wildlife Service y Recursos Naturales, que son héroes, que son pasionales con la cotorra, y ellos están manejando las poblaciones para que se recobren con más vigor de lo que tenían antes. Un saludo especial para Jafet, que siempre está con ese tema, ¿verdad? Es algo serio, sí. También te quiero mencionar que la escuela José Gautier Benítez de Cagua, desde Arecibo, desde Hormiguero, desde Atillo, bueno, tenemos aquí una cantidad de personas. Ah, dice que se llama insecto palito. El insecto palito, que mencioné. Insecto palito. Por esa información, sí. Insecto palito. El doctor Ariel Lugo, qué orgullo, qué honor, qué privilegio haberlo tenido usted esta tarde con el Ecoexploratorio en este programa de ciencia virtual. Un mensaje final para toda esta audiencia maravillosa que tenemos aquí en esta tarde. No, yo le doy las gracias a todas las personas que escucharon y a todos los que me enviaron saludos. Muchas gracias. Yo espero que todos estén sanos y salvos y que mantengan su contacto con los sistemas naturales. Y a ti, Ada, te doy las gracias por la oportunidad, porque yo no tengo esta oportunidad normalmente, y es una oportunidad que uno tiene de todo lo que uno aprende y lo que hace oficialmente, compartirlo con la gente que es la que puede utilizar el conocimiento para hacer que Puerto Rico siga progresando. Así que muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Ariel. Entonces que me pongo sentimental porque yo te quiero mucho, así que y te admiro enormemente, y has sido pilar en este proyecto, ¿verdad? Que Dios pues nos dé mucha fortaleza, ¿verdad? Para seguir adelante y poder educar a más niños, a más jóvenes, ¿verdad? Que es la generación que dejamos para que cuiden también a Puerto Rico. Así que hay que inspirarlos a ellos para que puedan seguir esta labor maravillosa que tú haces y que todo el equipo con que tú trabajas en el Instituto Internacional de Taxonomía Tropical. Pues para concluir, yo creo que hemos aprendido mucho en esta semana sobre lo que tenemos que hacer para estar bien preparados para la temporada de huracanes 2020, y aunque parezca complejo e imposible, no lo es.
hay muchas cosas que podemos hacer. Yo quiero agradecer a todas las instituciones que han sido parte de este proceso, entre los cuales pues está la Universidad de Puerto Rico, el US Forest Service, igualmente pues el Centro Nacional de Huracanes, ¿verdad? Que nos ha permitido hacer esta coyuntura para ser parte de la Semana Nacional de Preparación de Huracanes, al Servicio Nacional de Meteorología, a FEMA, al negociado para el manejo de emergencia y a las organizaciones como Peces en Humacao, que estuvo con nosotros, igualmente el Movimiento Social de Naguabo Somos Todos, hablando sobre organización de comunidades, de nuevo, y a cada uno de ustedes que está con nosotros para poder lograr un Puerto Rico más resiliente. Les indico que la semana próxima comenzamos con el recinto de ciencias médicas y vamos a estar hablando sobre el tema de calor, así que vamos a tener una edición especial sobre el calor y les invitamos pues que se conecten la semana que viene y que estén pendientes que ya desde ya mismito le vamos a poner el calendario para que se puedan registrar en los webinars y les quiero dar la sorpresita de que la última semana de mayo vamos a tener otra edición especial de Ciencia Virtual y va a ser del espacio, porque como ustedes saben, el 27 de mayo vuelve el ser humano en una misión tripulada desde Cabo Cañaveral a la Estación Espacial Internacional. Este programa de enviar seres humanos, o sea, personas desde Cabo Cañaveral, finalizó cuando ocurrió el final del Space Shuttle, del transbordador espacial, en el 2011. O sea que hace 9 años, desde Cabo Cañaveral, allá en Cabo Kennedy, en Cape Kennedy, o sea, cerca de Orlando, pues ahí finalizó y no han regresado. Pues en una coyuntura se estaba haciendo desde Rusia, ¿verdad? Estaban saliendo, pero desde Rusia. Ahora, pues regresa el ser humano, son 2 astronautas, salen el 27 de mayo. 27 de mayo. Así que toda esa semana vamos a tener una semana dedicada al tema del espacio con el consorcio de NASA en Puerto Rico, con NASA, que también tenemos sorpresas para ustedes. Así que miren, de nuevo, estamos abordando diferentes temas, pero es que la ciencia es compleja, pero súper interesante y queremos más científicos en Puerto Rico que sigan hacia adelante y que tengan los recursos para amar nuestra naturaleza, nuestro planeta y nuestro universo. Gracias, Ariel, por ser parte de esto. Gracias, Ada. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Ahora los dejo con Henry. Asimismo, muchas gracias nuevamente al doctor Ariel Lugo. Qué manera de cerrar esta semana de nuestro programa Ciencia Virtual, edición Huracanes 2020. De lunes a viernes a las 11, a la 1 y a las 3 de la tarde tendremos ediciones especiales de Ciencia Virtual a través de nuestros webinars, a los cuales usted se va a poder inscribir prontamente cuando publiquemos el calendario de la semana que viene. Ya mismito lo va a encontrar en ¿dónde? En Facebook, en Twitter y en Instagram, en nuestras redes sociales. Recuerden darle like y share, compartan esas publicaciones para que más personas puedan disfrutar de este gran programa que es traído a ustedes gracias a la aportación de todos estos auspiciadores. Sin la ayuda de ellos y, por supuesto, sin la visitación a través de nuestras plataformas en línea, de ustedes que nos siguen día a día. Gracias por estar con nosotros. Gracias a todos nuestros recursos que han sido partícipes de este gran proyecto. Y pues nada, les dejo con nuestra información. Recuerden ingresar a www.ecoexploratorio.org/ciencia virtual, donde encontrarán el calendario actualizado y cómo inscribirse e información adicional de nuestro programa en línea. Nos puede dar una llamadita de lunes a viernes al 787-281-9090 o escribirnos a webinar@ecoexploratorio.org. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y en YouTube, donde encontrará nuestra librería de webinars que hemos brindado a través de toda la semana. Esta mañana tuvimos unas pequeñas dificultades con la transmisión en Facebook Live de nuestro webinar de las 11 de la mañana, pero no se preocupen que prontamente encontrará ese webinar que fue buenísimo.
y lo podrán encontrar ahí en Facebook y en YouTube a través de Eco Exploratorio. Una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos que tenga un buen fin de semana, manténgase hidratado y recuerde que a partir del lunes comenzamos con esa edición especial de calor, de la Semana del Calor, en Ciencia Virtual del Eco Exploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico. Que tengan todos un bonito fin de semana.